Hola, bienvenidos a este video. Esta vez vamos a presentarles las formas de agresión militar de los Estados Unidos de Norteamérica, en este caso a Venezuela, lo que se denominaría como golpe suave, un manual de cómo derrocar gobiernos por Gene Sharp. Presenta agenda. La amenaza de guerra. Formas no principales de agresión militar, indirectas. Formas principales de agresión militar, directas. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Dar indicios de hacer inminentemente algo malo o desagradable. Amenaza de guerra. Son todos aquellos indicios basados en actos o palabras que demuestran la inminencia del inicio de operaciones militares que conducirían posteriormente a un conflicto armado. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Ubica los comandos de combate unificado por los Estados Unidos en el mundo. Comando Norte. Comando Sur. Comando Central. Comando Europeo. Comando Pacífico. Los Estados Unidos son el único país que tiene más bases militares en todo el mundo. Ellos se hacen llamar los policías del mundo. Objetos estratégicos de los Estados Unidos en Sudamérica. Asegurar la disponibilidad de los recursos naturales, a fin de responder a sus prioridades nacionales. Control del Canal de Panamá. Ocupación de la Amazonía. Control de la cuenca del Pacífico. Ruta segura alrededor de Cabo de Hornos. Comando de los Estados Unidos. Comando de Operaciones Especiales del Sur. Fuerza Sur del Cuerpo de Infantería de Marina. 12ª Fuerza Aérea del Sur. Comando Naval de Fuerzas del Sur. Ejército del Sur. Bases de los Estados Unidos en Colombia. En total son 7 bases: Apiay, Bahía Málaga, Tolemida, Malambo, Larandia y Cartagena. Formación militar. Directas. Indirectas. Periodo de la guerra, previendo la intervención militar directa de una coalición liderada por los Estados Unidos en Venezuela. Fase previa, desestabilización de la sociedad, como la Resolución 8 del año 2000 por el Banco de la República de Colombia, que permite a las casas de cambio de Colombia en frontera con Venezuela establecer el valor de las divisas, independientemente del valor fijado por el Banco Central de Colombia. Por esto habría un diferencial cambiario que es establecido en Cúcuta y debilita la moneda venezolana. Acá nace el dólar negro, llamado dólar paralelo. Reducción de la producción de productos de primera necesidad por parte de las empresas privadas en Venezuela. Esto ocasionaría un malestar en la sociedad por la falta de productos y colas para adquirirlos. Crear una matriz de opinión negativa sobre el país, impulsar campañas en defensa de la libertad de prensa, derechos humanos y libertades públicas. Subversión armada. Grupos paramilitares formados en Colombia con varios militares retirados de Venezuela y paramilitares colombianos, para atacar las instituciones públicas y líderes políticos de Venezuela. Conflicto regional. En los años 2013, 2014 y 2015 fueron convocadas varias manifestaciones por políticos de la oposición en Venezuela, que dejaron decenas de daños materiales y pérdidas de vidas humanas. Amenaza. Intervención directa. Preparación final de las fuerzas externas y coordinación interna con los aliados, en este caso serían los políticos de oposición al gobierno de Venezuela, grupos subversivos y fuerzas armadas invasoras. Primera etapa. Desgaste sistemático. Venezuela en la actualidad consiste en resistir al bloqueo terrestre, naval y aéreo por parte del Comando Sur de los Estados Unidos. Este ocasiona que el país quede sin combustible, medicinas en media pandemia del coronavirus, prohibición de entrada de materia prima para las diferentes empresas de producción nacional, y muchas cosas más. Imagínese, no le dejen salir de su casa y a su vez le corten los servicios públicos.
¿Cuánto podría resistir? De esto se trata el desgaste sistemático. Calentamiento de calles. Crear ingobernabilidad. ¿Qué vendría después? Invasión. Segunda etapa. Operaciones de control de la población y los recursos. Acciones defensivas y ofensivas contra la resistencia de Venezuela, y creación de un gobierno contrarrevolucionario y sus fuerzas militares y policiales. Formas directas de agresión militar. Formas indirectas de agresión militar. No principales. Golpes limitados. Subversión y hostigamiento. Es una militar rápida de bajo riesgo, con limitados medios y contra objetivos específicos con fines políticos o militares, con el propósito inmediato de escalar el conflicto. 1981. Ataque a la planta nuclear iraquí de Osirak. 1982. Operación Paz para Galilea. 1986. Estados Unidos y Gran Bretaña atacan Trípoli. Hostigamiento. Consiste en la realización constante de la exploración, violación de territorio, acercamiento de agrupaciones navales y aéreas en actitudes amenazantes, provocaciones, acciones de grupos contrarrevolucionarios internos y externos, así como de unidades de operaciones especiales, afectaciones a la economía, sabotajes, etc. La se refiere al intento de derrocar estructura de autoridad, como un gobierno u Estado, a través de la erosión de las bases y la creación de conflictos entre los miembros de la sociedad. Cuando la acción subversiva se ejecuta contra un gobierno, su intención es ayudar con asesoría, financiamiento, apoyo político y moral desde el exterior a grupos, organizaciones, partidos políticos e individuos y promover su derrocamiento con acciones violentas o no. Como estructura para llevar a cabo lo anterior. La Casa Blanca, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad. Subordinados están el Departamento de Estado, Congreso, la CIA y el Departamento de Defensa, le siguen la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID. Fondo Nacional para la Democracia, NED. Instituto Republicano Internacional, IRI. Centro Estadounidense para la Solidaridad Laboral Internacional, ASILS. Centro para la Empresa Privada Internacional, CIPE. Instituto Demócrata Nacional, NDI. Golpe o revolución de colores. Las llamadas revoluciones de colores, en Serbia, Ucrania y Georgia a comienzos del siglo XXI introdujeron las nuevas tácticas utilizadas por las agencias de Washington para desestabilizar a un gobierno que no favoreciera sus intereses. La estrategia funciona sin invasión o magnicidio, y normalmente es ejecutada públicamente. La planificación incluye el financiamiento de las agencias de Washington y otras como Freedom House, hacia ONGs escogidas o creadas por estas agencias, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos, con el objetivo de crear un movimiento de oposición capaz de desestabilizar o derrocar al gobierno enemigo. El movimiento consiste en la creación de una organización paralela a los poderes electorales y otra especializada en la movilización masiva, generalmente una organización de jóvenes estudiantes. Mientras que la organización que trata el tema electoral trabaja con encuestadoras vinculadas a Washington como Penn, Schen y Berland, para validar o no el proceso. La otra organización se encarga de promover, convocar y dirigir las manifestaciones de calle. Generalmente los líderes de estas organizaciones son entrenados en las técnicas del golpe suave diseñadas por el Albert Einstein Institute, IAEA, de Gene Sharp y Robert Helby y el International Center on Nonviolent Conflict, ICNC, de Peter Ackerman. Utilizos de comunicación tanto nacionales como internacionales, así como la Internet y redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, para promover matrices de opinión que presentan una imagen, generalmente distorsionada,
de ingobernabilidad en el país y de rechazo al gobierno por parte de una mayoría de ciudadanos. Luego de haber preparado el escenario local, mediático, social, político y económico, entonces ejecutan el paso final y toman el poder, a través de elecciones totalmente manipuladas y donde los candidatos son proclives a los intereses de los Estados Unidos. Este tipo de golpe de Estado ha ocurrido con éxito en Yugoslavia año 2000, derrocamiento de Milosevic, Georgia año 2003, Revolución de las Rosas, Ucrania año 2004, Revolución Naranja, Kirguistán año 2005, Revolución de los Tulipanes, y fracasó en Bielorrusia año 2006, Revolución Blanca. El golpe en Venezuela. En Venezuela, hay varias organizaciones que han estado trabajando con sus contrapartes internacionales para ejecutar esta estrategia contra el presidente Hugo Chávez. Intentaron hacerlo para las elecciones presidenciales de 2006, sin éxito. El periodista y vocero de la ultraderecha venezolana, Rafael Poleo, llamó abiertamente, desde un programa de televisión, a los sectores de la oposición para que hicieran una revolución naranja en Venezuela. También, en 2007, movimientos estudiantiles y juveniles fueron entrenados y formados para intentar ejecutar esta estrategia nuevamente. Encabezaron marchas supuestamente no violentas para defender el canal de televisión RCTV, recibiendo sus acciones mucha atención en medios nacionales e internacionales y se les consideró claves en el papel que jugó la oposición en el referéndum de diciembre de ese año. Como ruptura del financiamiento a Venezuela. De esta manera, objeto estas organizaciones en Venezuela. Realizar acciones para subvertir y alterar el orden interno. Erosionar las bases del Estado mediante la desmoralización y o corrupción de sus funcionarios. Desacreditar la imagen de los líderes y del sistema de gobierno, tanto nacional como internacionalmente. Realizar acciones para crear descontento en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en general. Confundir a la población a través de partes, informes y transmisiones falsas o manipuladas. Formas directas de agresión militar. Formas directas de agresión militar. Principales. El bloqueo militar. El desgaste sistemático. La invasión. El bloquear. Incluye la interceptación de las vías de comunicación, navales, aéreas y terrestres, a fin de impedir el contacto con el exterior y la actividad comercial. Podría incluir la interrupción de comunicaciones por cable y radio, así como el minado de los principales puertos, bahías, etc. Es indispensable para la ejecución del desgaste sistemático. El desgaste sistemático constituye la más probable forma de acción por parte del enemigo en los momentos iniciales del conflicto armado propiamente dicho. Se producirá tras la evolución de una crisis y sería una combinación de una campaña aérea prolongada con un bloqueo militar total, y la formación, promoción de acciones de subversión interna mediante una fuerte guerra psicológica para preparar la invasión. La campaña aérea. Como elemento fundamental del desgaste sistemático. Serie de operaciones militares conectadas entre sí, contra un área, sistema de blancos, fuerza aérea hostil o el conjunto de todo, Diccionario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, editado por Woodford A. Heflin. Pag 21. Fase campaña aérea. Primera fase, supresión de la DAA, incapacitar las comunicaciones, destrucción o neutralización de los principales objetivos políticos, económicos y militares de carácter estratégico y operativo, logro de la supremacía aérea. Según se, el desgaste extensivo, consiste en: continúan los golpes aéreos, concentrados fundamentalmente sobre las unidades militares, vías de comunicaciones, complejos industriales, servicios públicos,
medios de comunicación, etc. Se realizan acciones aeroterrestres de pequeña envergadura, como desembarcos de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Desembarco de grupos tácticos a nivel brigada y batallón. Tercero, destrucción indiscriminada, consiste en creación de condiciones para la invasión, masacre indiscriminada de la población civil, empleo de armamento, químico, biológico y pequeñas armas nucleares, concentración de golpes contra unidades militares y cualquier probable foco de resistencia. Cabe destacar que una intervención militar a Venezuela no sería fácil para los Estados Unidos. Características generales del desgaste sistemático. Su finalidad es alcanzar los objetivos estratégicos militares. Crear las condiciones para la invasión. Destruir. El desgaste sistemático no será homogéneo en cuanto a su ejecución sobre el territorio, el tiempo y los medios que serán empleados. La invasión es la forma principal y más peligrosa de agresión militar. Consiste en la entrada de fuerzas militares de ocupación por aire, tierra y mar, tratando de vencer la resistencia mediante el logro de los objetivos estratégicos. La invasión incluye neutralización con el fuego, asalto y retención de determinadas regiones y creación en ellas de agrupaciones de fuerzas y medios, cabezas de playa, cabezas aéreas y plazas de armas, que permitirán la ocupación del territorio invadido. Ejecución de operaciones aeroterrestres y de aeronaves. Crear las condiciones para la ocupación y pacificación del país. Este presenta la realidad de los Estados Unidos en cuanto a las políticas a nivel mundial. Ellos crean la crisis y luego se muestran como la solución a los problemas.